Yo soy Edwin y el día de hoy te estaré explicando los tipos de entrevista que van de acuerdo a su clasificación, los cambios que hay durante la entrevista y un poco sobre la comunicación. ¿Cómo se utiliza? Es una herramienta utilizada en muchas profesiones con el objetivo de obtener información con una finalidad específica. Impresiones generales de la situación entrevista. La observación de cambios en la situación de la entrevista. Impresiones como hipótesis que deben ser puestas a prueba. La situación de la comunicación mejorada y deteriorada. Teorema de la emoción recíproca. Resultados de las situaciones interpersonales. Existen 4 tipos de clasificación de la entrevista. Entrevista clínica. Entrevista laboral. Entrevista en el área social. Entrevista en el área educativa. Según su objetivo. Cada área de la psicología tiene diferentes propósitos. Entrevista laboral. De admisión o selección. De promoción o evaluación. De consejo. De salida. De confrontación. En el área educativa. De admisión. De orientación vocacional. De detección de necesidades. Según las técnicas empleadas. Entrevista estructurada, dirigida o estandarizada. Entrevista abierta, no estructurada o no dirigida. La comunicación. Se refiere a la idea de compartir algo con otro ser humano. Los elementos de la comunicación. Emisor, receptor, medio, mensaje, codificación, decodificación. Los obstáculos socioculturales e idiosincrásicos. La forma de vida, las tradiciones del entorno donde las personas se desenvuelven impactan de manera contundente en el comportamiento de una persona. La entrevista requiere de compromiso, responsabilidad y entrenamiento para manejar la información obtenida de la manera más objetiva posible. Los obstáculos emocionales y contextuales. El estado de ánimo del entrevistado influirá directamente en la cantidad de información que dé. Si el entrevistador no controla su estado emocional, puede repercutir en la interpretación que haga de la información. Las actitudes. Los entrevistados pueden manipular la información que ofrecen con el fin de ser vistos por el entrevistador de manera más favorable. Es importante elaborar hipótesis acerca del comportamiento de la o las personas que se están entrevistando para ponerlas a prueba antes de dar como un hecho que el entrevistado presenta un comportamiento específico como parte de su personalidad. El primer encuentro, primera sesión. En este primer encuentro es importante establecer el rapport, detectar la necesidad del entrevistado, que te quede claro el motivo de consulta. No terminar de forma tajante la entrevista. Determinar el encuadre de la evaluación. El último encuentro. La labor como entrevistador consiste en revisar tus anotaciones, tu reporte y poder identificar algunas lagunas o vacíos de información importantes, pues en la primera mitad de la entrevista de este último encuentro se realizarán preguntas más directas y precisas sobre esos aspectos de los que se necesita obtener información. En esta sesión se utilizan preguntas guía y cerradas. Declaración final. Finalmente, se procede a la despedida formal, en la que se tiene que cuidar no regresar a puntos que ya se trataron y se discutieron antes y no explicar algo que ya haya sido aclarado. La estructura de la entrevista. Dependiendo del objetivo de la entrevista, puedes realizar una única entrevista o varias, pero todas deberán llevar la misma estructura. Apertura, cima, cierre. Apertura. Es importante recibir al entrevistado con un apretón de manos, una frase amable y una idea general sobre el objetivo de la entrevista. En la apertura o inicio de la entrevista se busca establecer un rapport. Cima. Esta fase se desarrollará también dependiendo la estructura elegida, dirigida o no dirigida. Se quiere conocer el comportamiento de un sujeto en general, se tiene que recopilar información de las distintas áreas de su vida. Clausura o cierre. Cuidar que el sujeto obtenga algo útil de la entrevista. Incluso dar las gracias por la colaboración. Hola, yo soy Melanie y te explicaré un poco acerca de las formas de registro que existen dentro de la entrevista, algunos puntos indispensables dentro de esta como procesos, y terminaremos con los puntos que se deben evaluar de acuerdo al tipo de persona que se presenta.
La forma de registro de la entrevista puede variar en cada tipo de ellas, así como la técnica más adecuada de acuerdo al contexto. Formas de registro. Grabación en video. Cuaderno de trabajo. Atención flotante. Respuestas precodificadas. Elementos indispensables del reporte de entrevista. Área clínica. Requiere los datos específicos que se especifican en la historia clínica evitando la subjetividad. Ficha de identificación. Descripción física del paciente. Problema del paciente. Evolución del problema. Historia familiar. Historia del desarrollo. Pautas de ajuste de la vida adulta. Teorema de la emoción recíproca. Se refiere a la interacción tan compleja que se da entre entrevistador y entrevistado, más allá de lo que superficialmente se vive. La empatía. Significa ser capaz de ver las cosas desde el punto de vista del otro y hacérselo sentir. Implica la sensibilidad hacia las necesidades del otro, es algo más que ser amable, es demostrar reciprocidad. El rapport. Es lograr la familiarización con la entrevista, y es importante que sea en los primeros minutos para que la entrevista fluya y se obtenga gran cantidad de información. El approach. Es el acercamiento que se obtiene después de realizar el rapport. Transferencia. Se refiere a que en la entrevista se viven como actuales sentimientos, actitudes y conductas inconscientes por parte del entrevistado, y que corresponden a pautas que éste ha establecido en su pasado, especialmente en la relación interpersonal con su medio familiar, con las personas más significativas. Entrevista de competencias. Permite diferenciar el rendimiento medio del excelente, detectar las diferencias de los competidores, y aporta un valor extra para la atracción y retención del personal con potencial. Errores más frecuentes. Estereotipos. Generalizaciones. Efecto halo. Comparaciones. Contagio. Proyecciones. Tendencias centrales y extremas al calificar. Entrevista para jóvenes sin experiencia. A. La iniciativa y autonomía. B. El dinamismo o energía que presenta el entrevistado. C. La responsabilidad. D. La orientación al cliente interno y externo. E. La capacidad de aprendizaje. F. La productividad. G. La alta adaptabilidad o flexibilidad. H. El liderazgo. I. El trabajo en equipo. J. La tolerancia a la presión. K. Las modalidades de contacto. L. La habilidad analítica. M. Las expectativas de desarrollo profesional. N. Las motivaciones frente al nuevo cargo. Entrevista para niveles ejecutivos. A. Pensamiento estratégico. B. Liderazgo para el cambio. C. Relaciones públicas. D. Habilidades mediáticas. E. Desarrollo en equipo. F. Adaptabilidad. Gracias por tu atención. Y recuerda que la entrevista es un viaje muy largo a través de la investigación. Adiós.